Muy bien, quiero saludar a aquellas personas que nos ven a través de las redes sociales e invitarles a que si están aquí en la ciudad de Ibagué y no tienen una iglesia donde congregarse, aquí en la 23 con Quinta, estamos con las puertas abiertas, con los brazos abiertos para recibirle. Y cada uno de los que está aquí, le felicito porque usted ha escogido el mejor lugar. Amén. Estar en la casa de Dios es estar en el mejor lugar de Ibagué. Amén. Y quiero que abra su Biblia en Apocalipsis capítulo 4, porque hoy la meditación de la palabra está basada en todo este capítulo. Y sabemos que el Apocalipsis se torna un poco confuso, es un libro que genera muchas expectativas y sobre todo como que hace de nosotros tener temor, ¿no? Porque significa el anuncio del fin de los tiempos. Y durante los miércoles pasados estudiamos el mensaje a las iglesias que está en el capítulo 2 al capítulo 3. El capítulo 1 del libro de Apocalipsis habla acerca del pasado, lo que vio Juan en el pasado. El capítulo 2, 3, lo que vio en el presente. Y del capítulo 4 en adelante es lo que vio en el futuro. Por eso el capítulo 4 dice: después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá y te mostraré las cosas que sucederán después de esta. Del capítulo 4 en adelante nos anuncia las cosas que habrán de ocurrir más adelante. Y usted dirá: ¿cuándo, pastor? Más adelante. ¿De qué? Es sencillo: después de que Jesús venga por su iglesia. ¿Cuántos nos vamos a ir? Creo que todos estamos seguros de la salvación, ¿cierto? Pero lo bonito, lo hermoso de este capítulo, y es donde me quiero enfocar, es en el último versículo que dice: Señor, digno eres de recibir gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Y es una expresión ¿de qué? De alabanza, ¿cierto? De adoración, porque este capítulo habla acerca de eso, de la adoración y la alabanza que merecen nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios. ¿Le gusta a usted adorar al Señor? ¿Le gusta a usted exaltar al Señor, alabarlo? Y este capítulo tiene en el versículo 3, ¿cierto? Habla acerca de un trono, ¿no? Un trono en el cielo. ¿Por qué? Porque los oyentes de esta carta, de este libro que Juan escribe, estaban en tribulación, en angustia, y vivían tiempos difíciles. Habían gobernadores que eran crueles, ¿no? Como ocurre hoy en día, ¿cierto? Estaba un estado, pero este estado era desequilibrado, no era seguro. Y por eso Dios, en la visión que le da a Juan de su trono, ¿cierto? Del trono de gloria donde está sentado Dios, quiere hablarle a la iglesia y decirle: vea, aún en medio del gobierno de los hombres, que es inestable, que es corrupto, que no sabemos para dónde va, ni de dónde viene, que día a día nos decepcionamos más de Él, el Señor quiere decir: yo todavía estoy sentado en el trono. Amén. Y tengo el control ¿de qué? De todo. Sí, Señor, déjeme repetirlo. Aunque no sabemos para dónde va este mundo, ni no sabemos lo que los gobiernos de este mundo, de las naciones, aún en nuestro propio país, no sabemos para dónde va, y vemos tanta corrupción, tanto desorden, hay un Dios que está sentado en el trono y tiene el control de todo lo que hay, aún de tu propia vida.
Lo importante aquí del capítulo 4 del Apocalipsis, del versículo 2 y 3, ¿cierto? Es que hay un Dios sentado en el trono gobernando. Dios tiene el control de este mundo y tiene el control de tu vida. ¿Cuánto nos hemos sentido alguna vez que como que nuestra vida está fuera de control, que no sabemos para dónde vamos? Hoy, aquí el libro de Apocalipsis te dice eso. Dios todavía tiene el control. Amén. Por eso dice ahí, al instante, versículo 2, yo estaba en el Espíritu y aquí un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado, y el aspecto del que estaba sentado era semejante a la piedra de jaspe y de cornalia, y había alrededor del trono un arco iris semejante al aspecto de la esmeralda. Tanta gloria vio Juan que lo único que pudo comparar el trono de Dios fue con piedras preciosas. O sea, diciendo, sí, hay un trono, un gobierno, está Dios sentado y es tan hermoso, tan increíble que no tengo palabras como contar, cómo expresar lo que hay ahí. Porque el trono de Dios es algo que expone hermosura, expone poder, expone gloria. Amén. Ese es el trono de Dios. El gobierno del hombre, ¿qué trae? Hambre, ¿cierto? Desequilibrio, injusticia. Pero el gobierno de Dios, vea lo que trae. Y el apóstol Juan puede decir que vio ese gran trono y se sintió seguro de que Dios todavía estaba gobernando sobre su creación. Amén. Y después aparecen en la escena, ¿cierto? En el capítulo 4 dice, alrededor del trono habían 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en su cabeza. Y usted dirá, pastor, ¿qué significa eso? Sencillo. Representa a la humanidad, a todos los que hemos creído en Cristo Jesús, que somos gente santa, ¿cierto? Hay santos a esta hora en este lugar, gente santa, ¿cierto? Y lo más importante no es cuántos ancianos eran, ¿cierto? Si eran 24 y por qué estaban sentados alrededor de este gran trono. No, lo más importante es que estos adoraban ¿a quién? Al Señor. Adoran a Dios, representando que toda la iglesia, todos los hombres adoran ¿a quién? Al Rey. ¿Estaremos algún día adorando a quién? Al Señor. Recuerde que Jesús prometió que los que vencieren se sentarían juntamente con Él en su trono. En Apocalipsis capítulo 3, versículo 21, a los que vencieren, a los que llegan a la vida eterna, Dios les prometió un lugar cerca del trono de Dios. Y usted y yo estaremos al lado de Él gobernando. Amén. Eso es lo que significa que la promesa que Dios hizo, que Jesús hizo, de los que vencieren estarán en el cielo. Esa promesa se va ¿a qué? A cumplir. ¿Le da gloria a Dios? Diga gloria a Dios. Se va a cumplir, estaremos gobernando con Él. Y después viene en el versículo del 6 a 8, donde muestra la descripción de 4 seres angelicales que estaban cerca del trono, ¿cierto? Y de un aspecto como que muy difícil de imaginar, ¿cierto? Pero lo importante y lo que yo quiero que usted entienda es que estos seres creados por Dios, estos seres angelicales, representan a toda la creación adorando al Señor. Dice el Salmo 103,
Versículo 19. Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Bendecid a Jehová vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo la voz de su precepto. Bendecid a Jehová vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos, que hacéis su voluntad. Bendecid a Jehová vosotras todas sus obras. ¿Cuáles son las obras del Señor? Todo lo que Él creó, los animales, la naturaleza, en todos los lugares de su señorío. Bendice, alma mía, Jehová. Mientras los 24 ancianos representan a toda la iglesia, a todos los que han creído antes de Jesucristo, después de Jesucristo, que van a estar al lado del trono de Dios, estos seres angelicales representan que toda la creación de Dios va a estar adorándole y alabándole. Le adora y le alaba. Y dice que los 24 ancianos, escúcheme bien, con los seres vivientes, desde el versículo 9, mire lo que hacen. Y aquí es donde quiero centrarme. Dice, y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos. Los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo, y ahí está el gran coro celestial: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque creaste todas las cosas y por tu voluntad fueron hechas. Y en el versículo 8 dice, y los 4 seres vivientes tenían cada uno, presentan una descripción, 6 alas y alrededor, y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche en decir ¿qué? Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. La creación de Dios representada en estas criaturas, en estos 4 seres, adorando a Dios. Y los 24 ancianos que representan a los cristianos, a los que hemos confiado en Dios, en Jesucristo. ¿Qué están haciendo? Adorando y alabando a Dios. ¿Y esto qué nos quiere decir, pastor, después de esto? Que la adoración forma parte de la vida del creyente, del cristiano, amén. Que la adoración es importante para nosotros como seres creados por Dios, y que en nuestro ejercer como cristianos en nuestra vida debemos ¿qué? Adorarle, adorarle, adorarle. Ahora, adorar es reverenciar, ¿no? Amar, alabar, admirar, honrar, obedecer a alguien, ¿cierto? Así como Jesús lo dijo en el primer mandamiento en Marcos capítulo 13 versículo 30. Ama a Dios ¿con qué? Con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Eso es adorar a Dios. Pero la pregunta es, ¿por qué adoramos a Dios? ¿Cierto? ¿Por qué Dios merece qué? La adoración. ¿Por qué Dios merece que lo ame de esa manera? ¿Con qué? ¿Con toda qué? ¿Con toda mi qué? Mi mente. O sea que cuando yo venga a la iglesia, mi mente está concentrada ¿en qué? En las cosas de Dios. ¿Con todo qué? Con toda mi alma, ¿cierto? O sea, con mis emociones, con todo mi corazón, o sea, con mi voluntad, que no esté aquí obligado. Yo me acuerdo cuando venía aquí a la iglesia y mi papá me obligaba, cuando era adolescente, y me decía, o va a la iglesia o vea. Hay vitamina C. Y uno venía como obligado. Ay, papá, pero es que yo tengo 13 años. Yo debería estar viendo Francisco el Matemático en ese tiempo. Y los de hoy dicen, yo debería estar viendo La Voz Kids. ¿Cómo así? No, yo debería estar en redes sociales chateando. No, mamá, no, papá, no sea tan aburridora. Ay, qué jartera.
No, pero es que cuando yo amo a Dios, ¿con qué? Con mi mente, con mi corazón, o sea, con mi voluntad, yo vengo voluntariamente, porque Él es digno, ¿cierto? Y con todas mis fuerzas, o sea, con mi cuerpo. Por eso me alegra verle usted en los tiempos de los cánticos, aplaudiendo, bailando, saltando, porque eso demuestra que usted ama a Dios con todas sus ¿qué? Sus fuerzas. Y la fuerza también involucra en que usted no se va a rendir por el sueño, por el cansancio, porque usted ama ¿a quién? A Dios. Eso es adorar a Dios. Y en el capítulo 4 nos revela por qué debemos adorar a Dios. Número 1, porque Él es digno, porque Él es santo. ¿Por qué debemos adorar a Dios? Porque Él es ¿qué? Santo. Y ahí en el versículo 8, ¿cuántas veces dice que Él es santo? 3 veces. O sea, está diciendo, vea, la santidad de Dios es tan importante que los seres no adoraban a Dios diciendo Dios es amor, amor, amor. Ni tampoco dicen Dios es santo, Él es amante y misericordioso. No, ellos dicen que Él es santo, santo, santo. Significa que lo más relevante de Dios, lo más importante que Dios expone a su creación, a usted y a mí, es su ¿qué? Es su santidad. Más que el amor, más que la misericordia, lo que Dios quiere revelar a nosotros es su ¿qué? Su santidad. Y por su santidad Él es digno de ¿qué? De que le adoremos. Él es digno de que lo adoremos. Si usted sabe, ¿cierto?, qué significa la palabra santidad, ¿no? En la Biblia santidad significa separar, ¿no? Separar, separación. Primero, santidad es separación del pecado, de que Dios, Él está completamente separado del pecado. Por eso 1 Juan capítulo 1 versículo 5 dice: Dios es luz y en Él no hay tinieblas. En Dios no hay pecado. Y segundo, la santidad es una separación con el propósito o dirección, o sea, de que Dios está totalmente comprometido con su propósito de tener a un pueblo santo. Mire que el gran deseo de Dios es pasar la eternidad con personas que escojan ser santas por medio de Jesucristo. La santidad de Dios, ¿qué me revela? Por eso debo adorarle por ser santo, pero ¿qué me revela eso? Y aquí va la aplicación para su vida. Y es que adoramos a Dios porque Él es santo. Pero Dios quiere algo más que nuestra admiración por su santidad, ¿cierto? Él quiere que lleguemos a ser como Él. Por eso la palabra de Dios dice: sé santo, ¿porque qué? Porque Él es santo. ¿Y esto qué implica? Como lo mencioné anteriormente, que si Él quiere que tú seas santo, significa es que Él quiere que tú seas, o más bien que te apartes ¿de qué? Del pecado, número 1. Escúchame bien. Así como hablamos anteriormente de que Dios es luz y que no hay ninguna tiniebla en Él, que Él es santo, Él también quiere que tu vida, que tu voluntad se aparte ¿de qué? Del pecado, que dejes de pecar. Eso es lo que Dios quiere, que te purifiques con su santidad, que cuando le busques a Él, admires a Dios no tanto por lo que Él te da, no tanto por lo que tú puedas esperar de Él, no, admíralo por su ¿qué? Por su santidad. Y cuando tú admiras a Dios por su santidad, tú dices: yo también debo ser santo, y me aparto del pecado, me aparto de los vicios, de las malas palabras, de la fornicación, me aparto del adulterio, me aparto de la pornografía, me aparto del chisme, ¿cierto? De la mentira, de la pereza, y digo: no, si lo más precioso de Dios es la santidad, yo tengo que ser santo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ahí está Dios diciéndole ¿qué? Diciéndonos ¿qué?
Sed santos. Segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 19 dice: apártense de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Ahí está. ¿Sed qué? Santo. Sepárate del pecado. Pero como lo vimos anteriormente, de que la santidad también es separación con un propósito o dirección, ¿cierto? Y que Dios en su propósito quiere tener un pueblo santo, ese es su gran deseo. Nosotros, al adorar su santidad, a contemplar su santidad, Dios exige que cumplamos sus propósitos, que seamos obedientes a Él. ¿Cuántos dicen amén a eso? Cuando admiramos la santidad de Dios, significa eso, que Él quiere obediencia de parte de aquellos que son santos, que son separados. Amén. Entonces, adoramos a Dios porque Él es ¿qué? Santo, pero también lo adoramos porque Él es todopoderoso. Amén. Dice el versículo 8 del capítulo 4: santo, santo, santo es el Señor ¿qué? Dios todopoderoso. ¿Qué significa eso? Que Dios es digno de adoración porque no hay nadie como Él. ¿Cuántos reconocen eso? No hay nadie como Él. Y si quieres levantar un fuerte aplauso, hágalo fuerte, porque no hay nadie como nuestro Dios. ¿Y qué significa esto? Este título tan importante de que Dios es todopoderoso. ¿Sabe qué significa eso? De que Él está por encima de todo. Amén. De que Él es divino, omnipotente, Dios que gobierna el universo. Ahí está. Y que solamente Él es digno de recibir la adoración. Y le hago la pregunta: cuando usted declara que Dios es todopoderoso, ¿cierto? Lo expresa con su voz y de pronto con los cánticos aquí en el templo. Eso también, esa expresión de que Él es todopoderoso, usted también la expresa con su vida, con su voluntad. ¿A quién busca usted primero en momento de dificultad? ¿Al amigo, a la amiga? ¿O de pronto usted está en crisis y lo único que hace es renegar? Ay, ¿por qué? ¿Por qué Dios? ¿Por qué? ¿O usted declara con su vida que Él es poderoso? De que en medio de su necesidad, en medio de su escasez, en medio de su problema, usted está declarando: vengo a ti, Señor, primero, en oración, en ruego, porque tú eres ¿qué? Todopoderoso. Tú estás por encima de lo que dicen los médicos, tú estás por encima de lo que dice el presidente, por encima de lo que dicta la economía, por encima de lo que dice el precio del dólar hoy. Tú estás por encima de todo. Eso es reconocer de que Dios es ¿qué? Todopoderoso. Y no me dejo desesperar, sino que acudo a ese Dios que está por encima de todo y digo: Señor, aquí estoy en mi debilidad, con mi enfermedad, con mi necesidad. Aquí estoy con mis limitaciones, Señor. No hay dinero, Señor. La familia está como regular. Padre, ¿qué hago? Siento soledad. ¿Qué hago, Señor? Cuando tú vas a su presencia, ¿cierto? Primeramente, antes de desesperarte, antes de acudir a otra persona, a otro lugar, tú estás diciendo: Señor, ¿tú eres qué? Todopoderoso. Ahí está. Eso significa cuando ellos cantan: Santo, Santo, Santo es el Señor Todopoderoso. Y ojalá que en nuestras vidas hoy podamos declarar también que Él es poderoso. Amén. Y buscar a aquel que es nuestra roca firme, aquel que es el castillo, ¿cierto? Aquel que es ancla para nuestra vida, y decir: Señor, tú tienes la última palabra, tú estás por encima de todo. ¿Por qué más adoramos al Señor? Porque Él es eterno, amén. Porque Él es eterno. Mire que los
las criaturas decían: santo, 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 el Señor, Dios Todopoderoso, el que ¿qué? El que era, el que es y qué, y el que ha de venir. Y es que a diferencia de todo lo que existe, Dios es ¿qué? Eterno. ¿Qué significa esto? Que Él no tiene principio ni fin. Amén. Todos los seres angelicales, los seres humanos, los animales, todos tenemos fecha de nacimiento. El sol, la luna, las estrellas tuvieron un comienzo, pero Dios es eterno. Y mire que en el tiempo de Juan, ¿cierto?, los gobernadores romanos demandaban la adoración, pero no eran dignos de ella. No eran santos, ¿cierto?, porque eran bien pecadores, bien corruptos. No eran todos poderosos, ¿cierto?, porque por encima de ellos hay un Dios, ¿cierto? Y tampoco eran eternos, porque tenían una fecha ¿de qué? De caducidad, de defunción. En cambio, de Jesús, del Hijo de Dios, sabemos que Él es ¿qué? Eterno. Sabemos que Él es eterno. ¿Y esto qué significa para nosotros? ¿Qué significa? De que nuestra vida, al estar anclada en Él, tenemos la seguridad de que Él va a cumplir sus promesas. Amén. Mire que aquí en esta vida todo tiene fecha de caducidad, ¿no? Usted compra una casa, ¿cierto? Usted compra un carro, una propiedad, y de pronto se le puede ¿qué? Perder en un mal negocio. De pronto se la roban, ¿no? De pronto la corrupción misma se la quita, y usted no tiene la esperanza de que, o más bien no tiene la estabilidad, el saber de que esas propiedades son ¿qué? Estables, de que algún día van a ¿qué? A desaparecer. Los gobiernos cambian, ¿no? Ya el próximo año vamos a elegir otro presidente, ¿cierto? Pero en Dios, al saber de que Dios es eterno, tenemos la confianza de que Él nunca va ¿qué? A cambiar. Y de que su palabra es ¿qué? Única, exclusiva, y que su palabra no varía, y que todo lo que Él dice en su palabra, eso se va ¿qué? A cumplir. No ponga su confianza en lo que es efímero. No ponga su confianza en los hombres, porque los hombres mienten, se arrepienten. Ponga su confianza en el Dios eterno, en el que siempre ha sido, en el que es y en el que será. Porque si usted pone la confianza en Él, usted va a tener seguridad de lo que Él le promete, Él también lo va a cumplir. ¿Le da gloria a Dios? Por eso debemos adorarle, porque Él ¿qué? Él es eterno. Y por último, dice el versículo 11: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste ¿qué? Todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas. ¿Qué significa esto? Que nuestra adoración debe estar basada en por lo que Él es, pero también por lo que Él es creador. Amén. ¿Él es qué? Creador. Muchos salmos, escúchame bien, alaban a Dios por su creación. De hecho, el Salmo 150 dice: todo lo que respire ¿qué? Alabe a Jehová. Todos, escúchame bien, debemos adorar al Creador, al único, que es ¿quién? Nuestro Dios. Pablo habla del error de adorar la creación en vez de adorar ¿a quién? Al Creador, ¿cierto? En Romanos capítulo 1 versículo 25 dice: ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos.
Hoy en día vemos que la gente como que adora más que lo creado que ¿a quién? Al Creador, ¿cierto? No, la naturaleza. Y hay un énfasis tanto en ¿qué? En la naturaleza. Y yo veo por ahí gente abrazando árboles, tratando a las mascotas mejor que a los seres humanos, ¿cierto? ¿Y esto qué significa? Pues que no están adorando al que es digno de adorar, porque Él es el ¿qué? El Creador. De hecho, Juan hace énfasis en la necesidad de adorar cualquier cosa hecha por mano. Juan hace énfasis en la necesidad de adorar, ¿cierto? Cualquier cosa hecha por manos humanas, y que al final va a repercutir de que no es una adoración genuina. ¿A quién? A Dios. Dice Apocalipsis 9:20: y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de sus obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata y de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Humanos que no adoran ¿a quién? Al Creador, ¿cierto? Sino que adoran a la creación, pero también adoran las cosas creadas. ¿Por qué? Por sus manos. ¿Y esto qué nos quiere decir en esta noche? De que usted dirá: no, pastor, pues yo comprendo que la idolatría no es es un pecado que ofende a Dios, y pues yo ya salí de las imágenes, ¿cierto? Yo ya salí de los santos, ¿no? Pero de pronto adoramos las cosas creadas por nuestras propias ¿qué? Manos, nuestras propias obras. Y a veces somos tan petulantes, tan orgullosos de decir: qué pena, Dios, pero yo estoy aquí, ¿por qué? Porque yo ¿qué? Me lo he ganado, porque yo me lo merezco, porque yo soy el único que tuve esta idea, porque yo soy tan excelente trabajador que no hay nadie más como ¿quién? Como yo. Y en vez de cantar cuán grande es Él, cantamos ¿qué? Cuán grande soy yo. Y usted me dirá: pastor, ¿y cuándo yo adoro las obras de mis manos? Sí, cuando usted habla de esa manera, pero también cuando usted dedica más ¿a qué? A las obras de sus manos, que adorar ¿a quién? Al Creador. Si usted durante la semana no estuvo en la presencia de Dios, no estuvo en intimidad con Él, aprendiendo de su palabra, orando, ¿usted qué está diciendo? Señor, adoro más las obras de mis manos que ¿qué? Que tú, que eres el Creador. Cuando usted pone por encima de las cosas de Dios las obras de sus manos, ¿cierto? Le da más importancia a las cosas efímeras, a las cosas materiales, a las cosas que usted hace con el dinero, porque es que la obra de sus manos trae ¿qué? Dinero, una retribución salarial. Usted está diciendo: Señor, a ti no te adoro, yo adoro las cosas de ¿qué? Que hacen mis manos. Y adoramos a Dios porque Él es el ¿qué? El Creador. Amén. Y esa es la adoración. El capítulo 4, que nos dice: en sí hay un Dios sentado ¿en qué? En el trono, que tiene el dominio, ¿cierto? Y tiene el control de lo creado y aún de tu propia vida. Y que hay 24 ancianos que representan a la humanidad, a los hijos de Dios que creyeron en Él antes de que Jesucristo viniera a esta tierra, y en estos tiempos que algún día vamos a estar en su presencia adorándole. Y que hay 4 seres angelicales totalmente raros, ¿no? Que simbolizan que toda la creación, los animales, la naturaleza, los seres angelicales adoran a Dios. Y lo adoramos porque, número 1, porque Él es ¿qué? Santo, y demanda santidad. Número 2, ¿por qué más lo adoramos? Porque Él es todopoderoso. Significa que sobre Él no hay nada
que Él tiene la última palabra. Le adoramos, ¿por qué más? Porque Él es eterno. ¿Qué significa eso? Que ponemos nuestra confianza en aquel que siempre va a existir y que su palabra se cumple porque se cumple. Y le adoramos porque Él es ¿el qué? El creador. Amén. No adoramos a las cosas que Él creó, ni a las cosas creadas por nuestras manos, sino que adoramos a aquel que nos creó. Colóquese sobre sus pies. Y ya que entiende este capítulo 4 de Apocalipsis, que es un capítulo enfocado en la adoración, le invito a que cierre sus ojos. Y si quiere levantar las manos, dígale: Señor, te adoro, Dios, te alabo, Padre. Con sus propias palabras, dígale: Señor, te alabo porque tú eres santo, Dios. Y yo quiero comprometerme a dejar mi pecado, Señor. Quiero comprometerme a dejar el mundo, Dios. Quiero comprometerme, Señor, a admirar tu santidad. Dígale: Señor, te alabo, Señor, te adoro porque eres todopoderoso. Y quiero dejar de depender de los hombres, de la economía, de lo que veo, para depender de aquel que por encima de Él no hay nada ni nadie, aquel que tiene el control de las cosas, aquel que está sentado en el trono. Y hoy te adoro, Señor, porque tú eres eterno. Tú no cambias, Señor, tu palabra no cambia, tus promesas no cambiarán, se cumplirán, Señor. Y hoy adoro, Señor, te adoro porque tú eres mi creador. Tú me conoces más de lo que yo me conozco, Señor. Tú sabes y comprendes mis necesidades, mis vacíos. Y hoy te adoro, Señor, y te alabo en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Existimos para adorar, para atraer a las familias a Cristo. Somos una iglesia que se apasiona, una iglesia viva, Catedral de Vida.